Buenas tardes. Mi investigación va a estar fundamentada en un estudio de caso sobre etnomatemática. Mi nombre es Margie Catalina Sarmiento Sierra, soy de la licenciatura en Básica con énfasis en Matemáticas de sexto semestre del CAU de Bogotá. Bueno, desde mi experiencia y pues desde lo que he tenido la oportunidad de leer en esta asignatura y en las demás, me ha llamado la atención el término de inclusión en el aula, todo lo que abarca. Normalmente cuando se habla de inclusión en el aula, se piensa en discapacidades cognitivas o en discapacidades físicas. Hablamos de inclusión cuando hablamos de personas ciegas, de personas sordas o de personas con diferentes discapacidades. Sin embargo, no se tienen en cuenta los rasgos culturales, sociales y étnicos que pues nos diferencia y pues más teniendo en cuenta que Colombia es un país multicultural. Dentro de los antecedentes, pues se tienen unos antecedentes que son conceptuales, por lo mismo porque se tiene como el término de inclusión, eh, en cierta manera se tiene como sesgado a un solo tema. Entonces, el primer antecedente es la inconcreción del lenguaje matemático en los primeros años de escolarización de Fidela Velázquez. Entonces, pues estamos hablando de uno de los factores primordiales, y es que para algunas personas, por ejemplo, para las poblaciones indígenas, el llegar a una ciudad capital y el hablar la lengua castellana significa tener una educación y enfrentarse a una cultura con una segunda lengua. También se tiene en cuenta en esta lectura la distorsión de enunciados versus el resultado requerido. Entonces, por ejemplo, hay un problema. Janet tiene 5 pequines y John 3. Averigua cuánto dinero tiene Janet más que John. El problema de este enunciado es que aunque dentro del enunciado se coloque la palabra más, que para un estudiante puede significar una suma, teniendo en cuenta esto de la segunda lengua, lo que se requiere es una resta. Eh, digamos que también se puede plantear dentro de la lectura la complejidad de las palabras que leen los estudiantes versus lo que ellos entienden. Digamos que en algunos lenguajes, el más no puede solamente representar una operación. Sin embargo, pues dentro de la lengua castellana tiene diferentes significados. Otro antecedente es La matemática, un lenguaje, de Daniel Quesada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, pues aquí estamos hablando de vocabularios especiales, estamos hablando de términos y lenguaje como técnico que se utiliza dentro de las matemáticas para diferentes cosas. Volvemos al tema de la lengua. Podemos hablar, por ejemplo, del término de raíz, que matemáticamente hablando tiene una connotación diferente, así estamos hablando de una raíz de una planta en ciencias naturales. Entonces, digamos que al hacer la traducción dentro de lenguajes, puede tener cierta distorsión. El otro referente es la producción de la inexclusión, currículo y culturas en el aula de matemáticas, de la revista latinoamericana de etnomatemática de Gloria García. Entonces, pues digamos que en principio pues, en este escrito hablan sobre el desinterés por las matemáticas de los muchachos, em, pues debido al poco uso de contextos. Entonces, pues digamos que el contexto cultural del que viene un estudiante indígena, y de hecho, por ejemplo, ahora que estamos con esta cuestión de los inmigrantes venezolanos, el contexto que tienen muchos estudiantes es totalmente diferente al que se les presenta dentro de un aula. De hecho, en las poblaciones urbanas tampoco es que haya una buena contextualización de las matemáticas en sí. Se habla también pues bueno, de la matemática sin aplicabilidad, que era de lo que estaba mencionando, y de las formas de evaluación. Cuando coloco ahí formas de evaluación me refiero, por ejemplo, a las pruebas de estado, que son pruebas generalizadas y que no tienen en cuenta los diferentes contextos que se encuentran, digamos, dentro del territorio colombiano, que, pues como ya había mencionado, es
un territorio que genera tiene multiculturalidad y pues esto hace que los contextos de las personas y las formas de entendimiento sean diferentes. Esto sin decir que alguien entienda más o menos, solo es, digamos que es un problema de terminología. Otro de los referentes es la interculturalidad en la escuela actual, una aproximación a las competencias interculturales del alumnado en educación primaria de José Hernández y otros. Entonces, pues bueno, ahí también tratan del problema de los inmigrantes. Eh, digamos que acá en Colombia estamos hablando del desplazamiento forzado, estamos hablando de muchas culturas, culturas diferentes, no me refiero simplemente solamente a las indígenas, estoy hablando también de culturas diferentes, por ejemplo, de una cultura amazónica a una cultura urbana como en Bogotá. Em, y aquí pues está hablando también del estudio realizado frente a conocimiento, competencias interculturales y habilidades. Entonces, por ejemplo, las habilidades que requiere un estudiante que está en un contexto rural, que tiene una aproximación a la agricultura, es totalmente diferente al de una persona o a un estudiante que está en un contexto urbano y que pues si estamos hablando de educación media, podríamos estar hablando también de una aproximación a un ambiente universitario, no sé, en formación para un ámbito empresarial. Otro de los referentes es Elementos para la formación de maestros de matemáticas desde la etnomatemática de Gilbert Blanco Álvarez de 2017. Entonces, pues hay los temas que se mencionan, digamos que como para ser más relevantes, es de lo que se hace dentro de la matemática, de la educación para la memorización y pues él hace una acotación muy fuerte y es con respecto a la memorización que se presenta en la matemática, que es la misma que se presenta, por ejemplo, en ciencias sociales e historia, con el tema de los años, pero que no tienen ningún tipo de profundidad. Entonces, es decir, que estamos hablando de un estudiante que puede hacer y resolver un problema de funciones, pero pues que no sabe a fondo en qué se puede aplicar, no sabe a fondo realmente qué está haciendo, sino está siguiendo un proceso y un paso a paso sin tener conciencia de por qué se hace y para qué se hace. Y pues bueno, él también habla de que la etnomatemática es un tema muy álgido en Colombia debido a que es un país muy diverso. Finalmente tengo dos referencias que ya son más como de estudios de caso y estudios específicos sobre la etnomatemática en Colombia. El primero es El estado del arte de la etnomatemática en Colombia de John Jairo Tavares, Medellín 2016. Entonces, aquí habla él pues de que digamos que hay dos pioneros eh, en este año, desde en este año pues digamos que estaban ellos, que son docentes de la Universidad Nacional. Se habla de la relevancia que se le está dando a las comunidades étnicas. Entonces, pues como la matemática, por ejemplo, se puede tener en cuenta para los tejidos de mochilas en diferentes culturas indígenas, los sistemas de numeración que hay en algunas culturas en los que cambian, no es base 10 como en la de nosotros. em, y habla también de la matemática vista desde sectores populares, que pueden no tener un grado de educación mayor al de básica primaria. De hecho, pues hay algunos que tienen un nivel de educación formal inexistente. Entonces, pues estamos hablando de en esa época de calibradores de buses que pues todavía se encuentra, pero no de igual magnitud. Estamos hablando de pescadores, de albañiles y de la matemática que ellos manejan sin tener una formación formal. Y la otra es etnomatemática, escuela y aprendizaje de las matemáticas. El caso de la comunidad de Guacamayas, Boyacá, Colombia, de Cristian Camilo Fuentes Leal, de Bogotá en 2014. La fotografía que se presenta ahí es de esta comunidad de Guacamayas en Boyacá. Entonces, pues digamos que él ahí hace relevante eh, esto de las pruebas de estado, las clases que se dan magistrales, que se presentan en contextos que no tienen nada que ver digamos, con su cultura y con su diario vivir, el uso de libros de texto que pues obviamente no fueron escritos ni escritos
para este tipo de comunidad. Bueno, con todo esto, estos antecedentes, em, y pues con esas dudas que me surgieron, pues también de acuerdo a la lectura que me correspondió en este espacio académico, digamos que el estudio de caso que se pretende hacer es en el Colegio Distrital San Bernardino. Se está en búsqueda, ya que esto está en la localidad de Bosa. Esto es un sector de alta vulnerabilidad y de alta demanda. Em, lo que se está buscando es buscar una población em, en la que se pueda verificar el uso de la etnomatemática, el llevar la etnomatemática al aula, pero no en una comunidad donde todo su entorno es igual y lo que cambia es la educación, sino, sino se quiere revisar es de una persona que venga de otra comunidad que se esté enfrentando, no sé, que venga de una zona rural a esta zona urbana o de un indígena, porque pues no es un secreto que hoy en día hay muchos indígenas acá en Bogotá, y que se tenga que enfrentar a eso, a ese cambio de lengua, a ese cambio, y cómo ese cambio de lenguaje, esa, ese enfrentamiento a la educación formal de la que estamos nosotros acostumbrados, pero que ellos allá tal vez no, porque hay lugares indígenas en las que existen sus escuelas formadas muy a su manera, de qué manera afecta el aprendizaje matemático dentro de la contextualización que traen ellos. Pues digamos, la terminología que cambia, lo que significa, lo que no significa, ese tipo de cosas. Este, en cierta medida, pues había pensado en hacerlo sobre didáctica de las matemáticas porque en ese mismo colegio hay problemas de los estudiantes de octavo para aprender los casos de factorización, pero pues digamos que dentro de lo que se vio en los antecedentes, pues hay muchos antecedentes sobre la didáctica de las matemáticas y las formas en las que se puede presentar diferentes temas, pues lo que cambia realmente es la población. Entonces, pues por eso pienso apostarle a este tema, ¿no? Y pues también teniendo en cuenta el problema de la migración, pues que está habiendo de personas venezolanas a Colombia que no sé, digamos que también es un problema de lenguaje, también es un problema de cambio de cultura. Sin embargo, pues digamos que me parece como más, dentro de mis intereses investigativos está pues más el de la comunidad interna. Bueno, con referencia a la relación que tiene este espacio académico de las tendencias de investigación en educación matemática y mis intereses investigativos, pues bueno, digamos que esto de las tendencias de investigación matemática, yo siento que abre como un campo em, visual para que nosotros podamos entender cómo, de qué manera nos podemos orientar y permite también en cierta manera hacer como una reelección de lo que realmente queremos investigar. ¿Por qué? Porque pues digamos que las cosas que están siendo tendencia puede que no necesariamente tengan tanto recorrido investigativo y no se esté haciendo lo mismo ni investigando de lo mismo. Precisamente porque son tendencias, entonces pues digamos que hay mucho de lo que aprender y de lo que buscar y de lo que investigar. Entonces pues siento que tienen una relación directa, una relación formal, em, porque permiten caer o sea, permiten que uno no caiga en ese error de investigar pues de lo que ya se ha investigado mucho. Esta fue pues mi presentación. Muchas gracias.